Hola, bienvenidos a todos. Soy Samuel Cerrudo, apicultor de la Nueva Paidella. Estamos en Rubielos Altos, en Cuenca, y hoy vamos a hacer un vídeo explicativo muy breve de 10 minutos en el que vamos a intentar transmitiros de manera resumida lo que es la apicultura natural y regenerativa. Durante este vídeo vais a poder ver una nueva praxis que estamos aplicando a través de los procesos naturales y observando y entendiendo las necesidades de la apis mellifera. Esta apicultura surge por un contexto que está actualmente en declive, que es no solamente la apicultura, sino los ecosistemas, la biodiversidad. Al final, los suelos son los que sustentan no solamente los cultivos y a las especies vegetales, sino todos los seres vivos que habitan en él. Debido a la práctica que tenemos en la agricultura actualmente y que todavía está en transición, hay muchos pesticidas, herbicidas, insumos que se utilizan en la agricultura que perjudican de un modo directo o indirecto a la actividad de la propia abeja. Es por ello que nosotros estamos situados cerca de las hoces de Alarcón, en una zona Red Natura protegida, para tener un punto de partida lo más real posible a sus necesidades, ya que si nos situamos en parcelas donde están totalmente invadidas por la agricultura, intentar hacer esta actividad sería un trabajo muy complicado porque estaríamos constantemente enfrentándonos a amenazas. Esta visión de la apicultura comprende a la abeja no como un individuo, sino como un superorganismo. Al igual que nuestro cuerpo tiene un montón de funciones y órganos, digamos que la colmena actúa también de una forma compleja y todavía no somos capaces de comprender toda la complejidad que se halla en ellas. Es por ello que intentamos observar mucho, intentamos comprender la forma en la que ellas edifican, si sufren de frío, por ejemplo, como han surgido en los últimos estudios, comprobaciones de que las abejas, la llamada invernada que hemos naturalizado, es un estado de supervivencia en el que ellas están pasando frío, y digamos que, para que me entendáis, es como si nosotros nos vamos a la montaña y de repente estamos un grupo de amigos y nos hemos perdido y no llegamos al destino, a la cabaña, y tenemos que pasar la noche en lo alto de la montaña con todo el frío, la ventisca, etc. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actuar en comunidad y nos vamos a abrigar, ¿no? Pues digamos que el estado o la situación que sufrirían las abejas sería algo similar. Es por ello que nosotros intentamos reforzar con corcho natural, totalmente ecológico en este caso, para que no contenga ningún tipo de químico, y con ello pues podemos reforzar las propias colmenas, como podéis comprobar aquí. Es como si de repente nosotros nos pusiéramos un abrigo. Entonces, a falta de tener una industria que fabrique colmenas suficientemente gruesas como para que la abeja subsista, nosotros, un remedio rápido sería abrigarla o bien con corcho natural, como os he indicado, o si no, con la fibra de cáñamo, como podéis comprobar en esta colmena que tenemos aquí, que no es lo más práctico ni es extrapolable a todos los contextos, pero en este contexto, donde es un ecosistema muy árido, funciona bastante bien, porque se seca muy rápido con el sol. Pero sin ninguna duda el corcho al final es lo más funcional y lo más extrapolable, ya que es hidrófugo, fungicida y además súper aislante, que es justamente lo que más necesitan las abejas. Otra de las vertientes que podemos entender dentro de la reeducación de la apicultura natural y regenerativa es la forma en la que ellas se edifican. Es decir, podemos seguir la corriente y poner láminas de cera que muchas veces, si no tienes tu propio suministro, te estás exponiendo a la contaminación de otros apicultores, ya sean ecológicos o convencionales, porque todos usan productos. Entonces, nosotros lo que proponemos desde esta apicultura en el proyecto Inforest es una edificación de forma natural. Es decir, las abejas siempre, cuando ellas de forma silvestre, esto que os voy a indicar ahora es muy importante que penséis, ¿vale? Esto es una fórmula de fondo, es decir, tenéis que pensar como una abeja. Si tú fueras una abeja y estuvieras en un ecosistema y de repente estás buscando una casa, vas a buscar un árbol lo suficientemente grueso, abrigado y que esté bien predispuesto hacia la orientación, ¿no? que ellas desean, con buen aporte de luz. Pero además ellas de forma natural van a irse al punto más alto de la colmena, y en el punto más alto de la colmena ellas, con sus glándulas cereras, van a empezar a segregar, que lo suelen hacer a partir de los 15 días de edad, toda esa cera de su cuerpo, y van a empezar a edificar de esta forma. Nosotros entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos esos marcos que vienen con láminas
para que, por un lado, ellas potencien su sistema inmunológico a través de los procesos que ellas están habituadas a hacer, y uno de ellos es la segregación de cera, y además le damos la libertad de que las arquitectas puedan edificar en la orientación y sentido que ellas deseen. No estamos condicionando de ningún modo. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Generar un soporte inicial para que ellas puedan establecerse. Muchos apicultores dirán que esto las hace consumir mucha miel, etcétera, pero bueno, estamos con lo de siempre, ¿no? Que es, si pensamos de manera cortoplacista y solo pensamos en la cosecha de miel, por supuesto, ahí van a tener parte de razón. Pero si pensamos en la subsistencia de las abejas, en que tengamos cada vez abejas mucho más resilientes, más resistentes y más autosuficientes, nos va a interesar mucho más hacer esto porque esto, como os he dicho, va a potenciar todo su sistema inmunológico y va a hacer que ellas de forma natural no dependan de nosotros, de que tengamos que establecer láminas, etcétera, etcétera. Otro de los motivos importantes por los que estamos generando esta transición dentro de la apicultura, aparte de los dos puntos que os acabamos de indicar, que son puntos básicos y puntos de partida, quiero comentar algo muy importante, ¿no? Que es el contexto, es decir, donde estamos nosotros ahora mismo, donde nos hallamos ellas y nosotros, que es el ecosistema. Es muy importante que se haga una observación y un análisis del ecosistema, del espectro melisopalinológico. ¿Qué quiere decir esto? Todo el espectro, todo el abanico de especies vegetales que puedan proveer polen o néctar para las abejas. No solamente eso, también vamos a fijarnos en los árboles que puedan abastecernos de resinas, de propóleos también llamados. Vamos a ver cómo está el suelo, la composición del suelo, si tenemos microorganismos, si hay ya materia orgánica suficiente, si hay hongos, que los hongos también están dentro del espectro de usos de las abejas. Hay estudios muy interesantes que demuestran que, aparte de nutrirlas, algunos hongos pueden ser antiparasitarios, es decir, ellas, digamos que se frotan en el hongo y de algún modo se desparasitan. Es muy importante entender todos estos sistemas, todos estos elementos en el ecosistema, porque es lo que va a hacer que entendamos que las abejas tienen lo que necesitan, o que de algún modo hemos interceptado el estadio y vamos a acompañarlo en esa sucesión natural para que cada vez tengamos un ecosistema más complejo, más biodiverso, y que las abejas tengan que pecorear mucho menos. Otra de las dinámicas que establecemos aquí es la forma en la que ponemos nuestros alzas. Las alzas, siguiendo un poco el ritmo que os he explicado previamente, cuando una abeja llega a un árbol de forma inicial y empieza a hacer o a fabricar, a construir la colmena, mejor dicho, ellas lo hacen de arriba a abajo, siguiendo la gravedad. Nosotros lo que vamos a hacer es ir dejando espacio diáfano, espacio futuro de construcción en la parte de abajo, porque ellas van a empezar siempre desde arriba, y para seguir esa continuidad nosotros introducimos las alzas abajo. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que ellas siempre van a estar creando la cámara de cría en la cera nueva de forma natural. Entonces las partes más envejecidas o las partes más longevas de arriba van a estar siempre las reservas de miel, con lo cual va a facilitar mucho a la hora de cosechar, que simplemente en la época en la que se cosecha, que concretamente nosotros lo hacemos una vez al año en enero, también un poco por las condiciones de nuestro ecosistema, y asegurándonos que pasen el invierno con todas esas reservas, porque todo esto me va a servir a mí de aislante para la colmena, y eso que hemos hablado inicialmente de que pasan frío las abejas, vamos a poder tener una herramienta de forma natural que ellas mismas han edificado porque son sus reservas y las van a proveer de abrigo aparte de alimento en caso de necesidad. Y una vez que hayamos superado ese invierno, digamos más fuerte, vamos a poder cosechar y hacer esa previsión. ¿Por qué? Porque empiezan las primeras floraciones ya en fechas muy cercanas y no vamos a dejarlas prácticamente espacio para que ellas puedan sufrir. De modo contrario, cuando se cosecha en verano o se cosecha en otoño, al final lo que estamos haciendo es quitarle el abrigo y estamos debilitándolas de cara al invierno. Nosotros, de este tipo de apicultura, dejamos, por ejemplo, hablando de la gestión del suelo, como hemos hablado antes, dejamos que esto se llene de microorganismos. Es muy importante que los suelos sean ricos, que tengan materia orgánica, porque esto va a traer depredadores de la varroa. Seguramente que esto a muchos les pille de sorpresa, pero en muchos países ya hay cientos de estudios, y yo, durante este proyecto, concretamente la primavera del año pasado, durante la enjambrazón, pudimos observar los primeros pseudoescorpiones. Pseudoescorpiones son pequeños parásitos depredadores que, como vais a poder ver en el vídeo, depredan y se comen a la varroa. Estos son aliados que todo apicultor debería proveerse de ellos
Y para ello no tenemos que empezar a comprarlo ni volvernos locos como si esto fuese un supermercado. Lo que tenemos que hacer es entender el ecosistema y cómo esos insectos o esos parásitos depredadores han podido llegar a la colmena de forma natural, que es lo que nosotros hemos conseguido. Evidentemente partiendo de un ecosistema ya ciertamente evolucionado dentro de que tiene muchas carencias, pero además también entendiendo por qué están aquí, ¿no? Y cómo han podido acceder a la colmena. Para ello es muy importante que las estructuras puedan de forma fácil subirse a la colmena estos parásitos depredadores y puedan acceder a ella. Evidentemente las abejas tienen que aprender a buscar sus recursos, como haría una persona de forma natural. Entiendo y entendemos que venimos de una cultura del cuidado, de una sobreprotección, y esa sobreprotección a veces, aunque la intención sea buena, estamos generando un impacto negativo en las colmenas. Entonces, desde este tipo de apicultura, que estamos no solamente atestiguando año tras año, y que no se acabará en este proyecto, porque esto empezó en 2019, Inforest le está dando continuidad y seguirá teniendo continuidad dentro de nuestro aula, es muy importante que de aquí al final saquemos genéticas mucho más reforzadas epigenéticamente y más autosuficientes. Bueno, y ya para cerrar, sé que ha sido un vídeo muy breve, pero quería que fuese introductorio y que al menos os quedaseis con algunos conceptos de lo que es la apicultura natural y regenerativa que se está realizando dentro del proyecto Inforest en Pozos-Rubielos de la Mancha, en Cuenca. Y nada, daros las gracias por la atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.